se define por un modelo más bien de proteccionismo económico que se está dando sobre todo en las principales economías a nivel internacional. Me parece que estos tres factores van a tener que enfrentar cualquiera que llegue al gobierno en función de tres posibles respuestas. Me parece que en función de este neoproteccionismo que se está presentando, podemos no hacer nada y dejar que se impongan aranceles a la economía mexicana, que se tenga un impacto en el comercio internacional de nuestro país, o podemos responder en la misma medida a este tipo de restricciones comerciales que se estén presentando de tal manera que se dé una postura sólida donde se busque manejar una visión de corresponsabilidad en el proceso de crecimiento de las economías pues socias, o la otra opción es que se responda de una manera más agresiva si se tiene un modelo de economía cerrada mucho más de una visión mucho más vieja, ¿no? De esta visión de los 60s y de los 70s. Espero que ninguno de los que está en posibilidades de ganar la presidencia tome una posición de esta naturaleza, porque a pesar de que estamos viviendo un proceso de reincorporación de políticas proteccionistas, no podemos dejar de lado que el comercio internacional y la apertura económica es fundamental para el crecimiento económico del país. Y con esto quisiera tocar que esos tres puntos van a impactar en cómo se visualiza el crecimiento para nuestro país con cualquiera que llegue, que es un escenario, me parece que adverso. Históricamente, México siempre tiene una tasa de crecimiento superior a la economía norteamericana, mientras la economía mexicana, por ejemplo, en el 2010 crecía, mientras en el 2011 la economía mexicana crecía, por ejemplo, al 4%, Estados Unidos crecía al 1.8%, o en el 2016, que México crecía al 2.6%, Estados Unidos al 2%. Este es el primer año en esta relación económica en donde Estados Unidos tiene un mayor crecimiento en términos porcentuales de PIB de lo que tiene México. Este es un cambio en esta relación económica que se está dando precisamente a través de la llegada de Donald Trump. Y el otro escenario es que también el PIB mundial va a tener un crecimiento superior a la economía mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país va a enfrentar, me parece que por lo menos unos 2 o 3 años más en donde la tasa de crecimiento difícilmente va a rebasar el 2.5% de crecimiento, y esto definitivamente es un escenario adverso para cualquiera que llegue a la presidencia de la República en materia económica. Pero de acuerdo con el discurso de los tres candidatos, ya como que se puede perfilar un poco por qué rumbo va, ¿no? Porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador, evidentemente su discurso es hacia el proteccionismo, y en el caso de Ricardo Anaya, pues es hacia el neoliberalismo, ¿no? Y el caso también en el caso de Mid, digamos que es una mezcla de los dos. Es una continuidad al modelo económico vigente. Sí. Lo que me parece muy importante resaltar es que el modelo tiene que cambiar en varias situaciones al interior de la economía mexicana. Tenemos que modificar algunas políticas públicas en materia económica para resolver los temas de empleo, los temas de salario, los temas de desigualdad, los temas de pensiones, pero esta visión económica hacia afuera me parece que tiene que continuar tal y como se está desenvolviendo. No te puedes encapsular, o sea, sería infringirte una herida a ti mismo. Definitivamente, Marcela, y entonces tenemos que visualizar, me parece que incluso 4 direcciones en materia económica, y es un escenario bastante difícil para cualquiera que llegue a la presidencia de la República. Primero, cómo fortalecer esta visión de comercio internacional sólido, de apertura económica, pero también buscar elementos que nos permitan cambiar lo que se ha venido dando en materia económica en nuestro país en los últimos años, y que es definitivamente lo que tiene molesta a la población, y hoy me parece que es la elección del enojo, ¿no? Con Zedillo se creció al 3.1% en promedio en su sexenio, con Fox fue el 2.3%, con Calderón fue el 2.05%, y ahora con Peña es 2.1%, ¿no? Entonces tenemos que ver estos dos elementos, y el otro tema es cómo manejamos la estabilidad macroeconómica a través de la independencia del Banco de México, cómo buscamos que los presupuestos a través de la Secretaría de Hacienda y la política fiscal sean más eficientes, la visión macroeconómica, pero cómo la integramos al desempeño microeconómico, al desarrollo de la pequeña y mediana empresa y la mejora en el terreno salarial. Pero también, digo, hay una constante en todos los candidatos, ¿no? Al tema de la corrupción. Y la corrupción ligado al tema económico. La corrupción, decía Andrés Manuel López Obrador, vamos a
frenando la corrupción vamos a reunir algo así como 500,000 millones de pesos y con un programa de austeridad vamos a lograr otros 300,000 millones de pesos. Bueno, son 800,000 millones de pesos, suficiente para que la economía sea más estable, más sólida y que realmente todos estos programas que se han venido anunciando se cumplan y además den los resultados que se supone que ellos esperan que den. A mí lo que me preocupa enormemente es que de verdad estamos esperando a Tlatuani que baje y que nos resuelva todos los problemas y no estamos ubicando que todo lo malo que hemos hecho a lo largo de más de 70, 80 años, no se va a corregir en 6 años, no se va a corregir en 2 o en 3. O sea, esta es una construcción y es una construcción que tiene que anotar la ideología y la manera de entender el país de todos nosotros. Bueno, y que me parece que podíamos reflejar en dos direcciones fundamentales. Una es el reajuste del gasto de gobierno, ¿no? Estas cifras que das, Marcela, representan prácticamente, cerrando cifras, el 20% del presupuesto federal, que es una cifra bastante grande, ¿no? Simplemente recordar que en servicios personales, lo que se gasta en sueldos y salarios de la burocracia en este país es el 23% de todo el presupuesto federal. Entonces, si hablamos de que se pretende un reajuste de aproximadamente el 20%, estamos hablando de cifras muy considerables. Pero es real, se puede manejar el gobierno reduciendo el gasto al 3%. Habría que verlo, pero no es propiamente que se reduzca, sino que se tenga que ajustar hacia sectores más eficientes. Me parece que el tema fundamental es el gasto corriente, precisamente, Marcela. Ya habíamos comentado cómo el 83% del presupuesto de la Federación se va en gasto corriente, y esto es demasiado grande para un país que busca crecer. Necesitamos que se gaste más en inversión, que solo es el 17%. Quien lo pueda lograr, y cualquiera de los candidatos que llegue, sería, me parece, su principal función. 9:18, volvemos y continuamos con este interesante tema. Siga con nosotros. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Y tenemos en la línea a Gerardo Hernández González, titular del Contexto del Espacio 4. Gerardo, muy buenos días. Juan, mucho gusto. Buenos días a ti, a Marcela, a Fernando y a Daniel. Pues efectivamente ya estamos a una semana prácticamente de las elecciones. En anteriores procesos los candidatos tenían un tope de crecimiento y ocurrían dos cosas: o se estabilizaban ahí o empezaban a caer. Lo que ha ocurrido con López Obrador es un fenómeno más que político, sociopolítico, porque no ha dejado de crecer, se ha mantenido un crecimiento constante, mientras Ricardo Anaya ha tenido repuntes y caídas, en gran parte por la campaña insidiosa del gobierno federal para involucrarlo en lavado de dinero y en otros presuntos delitos que se han aclarado, pero que el gobierno ha insistido con esta estrategia de colocar en segundo lugar a José Antonio Meade y vender a los mexicanos la falsa idea de que podría ser Meade el futuro presidente de la República, lo cual está muy alejado de las expectativas, de las encuestas y de lo que vemos en México. Esta encuesta que publica El País el día 21 de junio confirma esto que comento. Se le otorga a López Obrador una intención de voto del 49.6%, a Anaya del 27% y a mí del 20%. Y las probabilidades en base a estos números son de que López Obrador tiene el 95% de probabilidades de que gane la presidencia de la República el 1 de julio próximo. Anaya, en la anterior encuesta similar del País, tenía 7% de probabilidades, se bajaron a 4%, y Meade se mantiene únicamente en 1%. Según El País, dice que esta metodología la aplicó en elecciones recientes en Francia, en el Reino Unido, en España e incluso en Colombia, que es muy raro que los resultados finales varíen mucho, pero aún en un escenario de que pudieran modificarse en hasta 13 puntos porcentuales el error, que es demasiado, tendría López Obrador sobre Meade una ventaja todavía del 13%, en caso de que las encuestas fallen en esa proporción del 13%.
Ahora, ¿por qué vemos este escenario y este fenómeno sociopolítico en México? Por el hartazgo de los mexicanos. Los mexicanos muchos habían pensado de que eran una sociedad poco participativa, indiferente, e incluso con una gran dosis de paciencia, de soportar adversidades. Ya vemos que no, la alternancia del 2000 tuvo algunas virtudes y también algunos defectos. La virtud fue que le permitió abrir a los mexicanos los ojos, en el sentido de que la participación masiva, mientras mayor sea, más determina un resultado electoral. Los gobiernos de Fox y de Calderón decepcionaron grandemente a los mexicanos, esperaba un cambio, si no radical ni instantáneo, sí por lo menos gradual, y que atacara una de las banderas históricas del PAN, que fue la corrupción. No únicamente no la combatió, se unió a ella, se disparó la impunidad. Fox prometió pesca de peces gordos, es decir, de grandes corruptos mexicanos, no hubo ninguno en prisión. Felipe Calderón llega con muy poca legitimidad al gobierno de la República, emprende lo que vimos, una guerra contra el narcotráfico, con decenas de miles de mexicanos asesinados, también decenas de miles de desaparecidos. Un PRI que regresa sin haber aprovechado la oportunidad histórica que tenía de reconvertirse, de rehacerse. Llegó un PRI más corrupto, más impune, con un presidente que gobernó de espaldas a la realidad. López Obrador es consecuencia de todo este fenómeno político en México, del fracaso de las alternancias, del fracaso de los gobiernos de Fox y de Calderón, de la pésima administración de Enrique Peña Nieto, pero también de las grandes divisiones en el PAN y en el PRI. El PRI se dividió, impuso un candidato externo como nunca había ocurrido. Vimos en el PAN también estas divisiones que hubo, que propició la renuncia de Margarita Zavala, la defección de otros cuadros panistas, un Ricardo Anaya que efectivamente las encuestas lo colocan en segundo lugar, que tiene virtudes, pero que también dejó en su camino, hasta lograr la candidatura, muchas cruces, una larga fila de cruces, de agravios. En otra etapa, en procesos estatales, se le calificó de traidor por no haber cumplido supuestos compromisos, y ha sido un presidente del PAN exitoso. Recordemos que en 2006 ganó 7 de 12 gubernaturas, y eso lo proyectó inmediatamente como un candidato, un aspirante muy fuerte a la presidencia. Sin embargo, en lugar de capitalizar ese avance tan importante que obtuvo en 2006, logrando alternancias en estados donde nunca las había habido, como en Durango, en Veracruz, en Quintana Roo, pues se dedicó a construir su propia candidatura. Hubo demasiada mezquindad en los cuadros panistas que provocaron esta división importante en Acción Nacional, un partido que como gobierno no satisfizo la expectativa de los mexicanos, y un PRI que regresó pues con más vicios que en el pasado. Da la impresión de que trataron de recuperar los 12 años que no estuvieron en la presidencia de la República, con negocios, con irregularidades, con conflicto de intereses, con mayor corrupción y con mayor violencia. Gerardo, disculpa, y ante este panorama que nos estás presentando, ¿cuáles son los posibles escenarios que tú vislumbras para el país según el candidato presidencial triunfador? Y te doy al antecedente, Luis Fernando Salazar comentaba que él tanto con Anaya como él con Anaya ve un futuro, ve que sería un escenario hacia el futuro, mientras que en el caso de López Obrador y de Mid ve un escenario de retroceso. Daniel González nos comentaba que ante la situación económica a nivel del entorno mundial, bueno, pues tanto con Anaya como con Anaya estaríamos viendo una tendencia hacia el neoliberalismo, igual que el mismo Mid, mientras que con AMLO estaríamos viendo una tendencia hacia el sobreproteccionismo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, pues la posición de Luis Fernando se entiende como militante panista, como candidato a diputado federal, como miembro de ese partido, y quizá como correligionario con algunas discrepancias que tuvo con Ricardo Anaya.
Cualquier cuestión que se plantee son especulaciones. Tienen base porque a partir de los discursos y de las trayectorias políticas de cada candidato se pueden trazar algunos horizontes. Los gobiernos del PRI y del PAN en los últimos 24 o quizá 30 años no se han distinguido grandemente. Es decir, si son 30 años, estamos hablando de 3 gobiernos del PRI, Salinas de Gortari, Zedillo, 2 del PAN, Fox, Calderón, y 1 del PRI nuevamente con Peña. 30 años. Han sido gobiernos neoliberales en los cuales el Estado se ha debilitado sumamente. La propuesta de López Obrador es atrayente porque plantea reformas, una cuarta transformación, dice después de la independencia, de la reforma y de la revolución. El PRI y el PAN abandonaron a la mayoría de los mexicanos. El Estado mexicano pesa mucho menos, ha pesado mucho menos en los últimos 5 sexenios que como ocurría en el pasado. La propuesta de López Obrador es recuperar para el Estado mexicano la autoridad, el poder y el control que en los últimos sexenios se ha compartido con los grandes capitales de este país. Existe un cogobierno en México entre el poder público y el poder económico. Es decir, tenemos una oligarquía que incide de manera muy importante en las decisiones del país. Estas decisiones han beneficiado a muy pocos en México. La desigualdad se ha profundizado en los últimos sexenios. El sistema de salud en México está en crisis. La seguridad pública no existe. Tampoco hay liderazgo político. Y eso se refleja en la actitud tan pusilánime del gobierno mexicano frente al gobierno del presidente Donald Trump de Estados Unidos. En México, para ser honestos, no hay gobierno. Hay una simulación de gobierno en la cual le interesa al Estado mexicano quedar bien únicamente con los grandes capitales de este país y se olvidó de gobernar para la mayoría de los mexicanos. Gerardo, si tuvieras que calificar con un adjetivo, ¿cuál futuro ves con López Obrador, con Anaya y con Mid? ¿Cuál sería? Sí, en el caso de López Obrador, de esperanza. La esperanza de los mexicanos le tiene en esta posición casi en la antesala. Esperanza. ¿En el caso de Anaya? En el caso de Anaya sería la continuidad de un modelo económico neoliberal, lo mismo que en el caso de Mid, con el agravante, en el caso de Mid, de que protegería a muchos políticos corruptos de este país. Muy bien. Pues gracias, Gerardo Hernández González, director de Espacio 4. Mucho gusto, buenos días. Gracias. 9:34 a.m. Tenemos más comentarios del auditorio. Gracias por comunicarse. José Samaniego nos dice, quien pensó que hace 30 años México llegara al nivel de corrupción ¿quién pensó que hace 30 años México llegaría al nivel de corrupción que tenemos? ¿Quién pensó que un candidato intentara llegar a la presidencia de la República 3 veces? Hace 10 días, ¿quién pensó que México le pudiera ganar a Alemania? Lo que las personas buscamos no es información, es certeza, la misma que solo ocurrirá después de que los hechos se den. México es posible que en un corto tiempo se levante de la situación en que está, pero eso depende de la certeza, dice José Samaniego. ¿A qué se refiere con certeza? ¿Que le garanticen que lo que están ofreciendo ahora los candidatos o los proyectos de programa de cada uno de los candidatos realmente se va a realizar? Pues es que la certeza se da hasta que pase. No se puede prever, no se puede predecir. No, pero es que aparte, yo creo que tenemos que ser muy claros que estamos caminando por terrenos pantanosos, porque no todo depende de las decisiones internas. Todo lo que pasa afuera del mundo nos está afectando y eso no depende. O sea, ¿cómo vamos a garantizar? Primero, certeza de la vida. Mañana no estamos y ya está. No, imposible. Ya está. O sea, y yo por eso insisto en la información, porque aquí y ahora las decisiones que podamos tomar en este instante tienen que ver con el acervo informativo que nosotros tenemos, o a lo mejor también llevados por el corazón y llevados por el enojo. Cada quien decidirá, y que también cada quien decida las consecuencias de cómo se toman las decisiones. El cerebro conectado con el corazón. 9:36, volvemos.
Pretextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Un espacio dedicado a la reflexión. Disfruta del encuentro con nuestros antepasados en Diálogos con la Historia. Diálogos con la Historia. Este sábado a las 10 de la mañana te invitamos a dialogar con el tema Historia del Poder Legislativo Mexicano. Como invitados nos acompañarán el... ¿Cuál de los tres candidatos presidenciales con mayores posibilidades de ganar cree que gobernará México? Esto es lo que nos dice Elías Estrada. A mí me gustaría que ganara Anaya. El puntero es Andrés Manuel López Obrador, pero Mid le va a meter toda la lana por parte del PRI y el gobierno para la compra de votos, la entrega de despensas, el acarreo de votantes, así que para mí la moneda está en el aire. Lo mismo puede ganar uno que el otro o que el otro. También esta pregunta que hace Hortensia Soto, me gustaría conocer por parte de los invitados cuál es el escenario probable que ellos ven en caso de que Andrés Manuel López Obrador gane y el país se venezuelice. Luis Fernando. Bueno, justamente ahorita en el corte comentaba yo o repetía las palabras de Catón, Armando Fuentes Aguirre, que dice que tiene temor de que Antonio Mid o Ricardo Anaya ganen y no cumplan los ofrecimientos de campaña, pero que tiene más temor de que López Obrador gane y cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Desde luego que con los matices que pueda haber, sí está anunciando López Obrador una venezuelización, pues nomás en lo que comentaba yo hace un momento, ¿verdad? Es decir, hay una tendencia a restituir la presidencia imperial. No solamente está pidiendo su voto él, sino quiere tener la mayoría en el Congreso y quiere que ganen los candidatos a gobernador que trae el partido Morena en Veracruz y Puebla. Y ante la posibilidad de que advierte de que vayan a perder sus candidatos, él ya anunció hace 2 días en Durango que van a impugnar las elecciones estatales en estos estados, me refiero a Veracruz y Puebla. Entonces, pues eso sí implica un retorno al pasado. El pasado priista es un mosaico, es muy fácil que se caiga en el escenario echeverrista de control absoluto de las instituciones. Hemos visto cómo se pierde anuncia López Obrador, pues que también quiere un fiscal carnal, quiere tener la oportunidad de ser el que designe al fiscal general de la República, a despecho de toda la tendencia que ha habido en contrario, con tendencia a democratizar, a crear una fiscalía independiente. En ese sentido, pues todos los organismos autónomos peligran, la autonomía del Banco de México, es decir, una situación que ya se está dando desde este sexenio, la forma en que se anuncia la permanencia del ejército en las calles con la ley de seguridad,
la forma en que ha gobernado por decreto, a base de decretos Peña Nieto, como este último de las cuencas de agua que les ha levantado la veda, etcétera. O sea, hay una tendencia generalizada hacia una vuelta al pasado que pues es un riesgo que si nos puede llevar a una venezualización, pues eso estaría por verse. No lo sé, porque no es un escenario igual el de Venezuela que el de México, pero el caer en un escenario populista que nos lleve al control de la economía por parte del gobierno, como ocurrió en la docena trágica, en los gobiernos de Echeverría y López Portillo, pues va a ser una tragedia. O sea, es que tenemos desgraciadamente muy mala memoria, porque de agosto de 1976 al primer año de Salinas de Gortari, que le quitó 3 ceros al peso para crear una nueva divisa monetaria, pues estamos hablando de que en 13 años el tipo de cambio se desplomó 240 veces, de 12.50 que estaba en agosto de 1976 a 3,000 pesos en tiempos en el primer año de Salinas de Gortari. Entonces, tampoco, es decir, no es necesario llegar a la venezualización para que sea un escenario riesgoso, peligroso para nuestro país. Daniel González. De acuerdo a lo que maneja esta información del diario El País, donde hay una probabilidad de que Andrés Manuel gane por un 94% de probabilidad, Anaya el 4% y Mid en el 1%, me parece que más allá de preocuparnos por el tema de la venezualización, a los mexicanos en general lo que les preocupó fue la colombianización. Es decir, estos temas de inseguridad, haber pasado mayo del 2018 como el más violento en la historia moderna de nuestro país, hablar de 4 víctimas por hora, me parece que en función de lo que estamos viendo de tendencias de intención de voto, al mexicano común le preocupó más este escenario de colombianización, donde se matan candidatos, donde el crimen organizado está tratando de incidir en la vida política, en la vida pública de la nación, además de que el ciudadano ya común se puede enfrentar a un tema de inseguridad. Me parece que fue lo que definió la campaña en estos últimos meses. El tema de cómo se va a presentar el tema de la posibilidad del riesgo económico, no me parece que sea tal. A diferencia de hace 20 años, de hace 24 años, el Banco Central no era autónomo, el Banco de México, del gobierno federal, y vivíamos bajo escenarios de tipos de cambio fijo. Hoy vivimos en escenarios de tipo de cambio libre. Estas dos consideraciones nos permiten ver que las condiciones de hace 24 años, de hace 30 años, son diferentes a las que se viven actualmente. Pero no hay la posibilidad que ante el poder presidencial y una posible mayoría de Morena en el Congreso se pudiera cambiar la ley. Hay otro factor que debemos de considerar, que debe de tener mayorías en 17 congresos estatales para poder modificar las leyes, y esto yo todavía lo veo un poquito difícil. El escenario donde está la parte que no empata esta visión es en el tema de la gestión pública y la diferencia con la nueva gestión pública. En los últimos 20 años, las tendencias de administraciones de los gobiernos ha buscado descentralizar las actividades del gobierno, adelgazar al Estado para que se vuelva un poco más eficiente. Esto es lo que le ha restado fuerza a los gobiernos, no solo en México, sino en todo el mundo. Por eso, estos espacios que ha dejado esta visión de nueva gestión pública se ha ocupado por parte de la sociedad civil. No es que se esté a favor o esté en contra, son dos visiones diferentes, y entonces lo que se está tratando de considerar es este regreso a la gestión pública, en donde el Estado tome más decisiones, pueda controlar mejor la política, las políticas públicas en un país. Me parece que esta parte es la que ya no tiene retroceso, no tiene vuelta atrás, y ahí es donde debe de ser muy cuidadoso, en este caso Andrés Manuel, para poder, si llega a ganar,
entender que la visión de adelgazamiento del Estado, de participación de la sociedad, no tiene marcha atrás, no tiene reversa. Entonces, me parece que son escenarios que muchos han sido propaganda y que al final no surtieron el efecto debido por el enojo que tiene la sociedad en general. Hay también otro comentario, me parece muy interesante. José Luis dice lo siguiente: me parece que no han observado el panorama de Estados Unidos. Nosotros podemos pensar lo que queramos, el gobierno podrá pensar lo que quiera, pero sabemos muy bien que desde el siglo antepasado Estados Unidos es el que marca las políticas en nuestro país y es el que decide el futuro de México. ¿Cómo observan ustedes el panorama de Estados Unidos de que él no dejaría llegar a López Obrador y podría apoyar a cualquiera de los otros dos candidatos? Bueno, parece que no hay una intervención importante y esto es, digamos, que una visión que ha tenido en general el gobierno de Donald Trump. Si lo hemos visto, más que tratar de incidir en políticas de otros países, lo que ha buscado es una visión hacia adentro de su propio país. Pero Donald Trump, mucho... Sí, Daniel, pero Donald Trump, digamos que es la cara, ¿sí? Quien realmente domina, pues es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, o sea, es el poder económico. Como decía Bill Clinton, ¿no? Es la economía, estúpido. Aquella frase tan famosa de él. Es decir, Trump es la pura cara, pero quienes deciden son los que están atrás de él. Y entonces tenemos una visión internacional económica multilateralista, donde el Fondo Monetario Internacional, donde el Banco Mundial, donde la Organización Mundial de Comercio designan cuáles son las políticas económicas que siguen los países y en general los países emergentes. Esto podríamos visualizarlo como una garantía de que no vamos a entrar en estas visiones socialistas o de socialismo de mercado que tanto temor le tenemos, porque estamos regulados por organismos internacionales. Más allá de la economía, Luis Fernando, porque pareciera que fue el tema. No, es que pareciera como si Venezuela no hubiera estado en la órbita de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando era un aliado estratégico importantísimo. Todavía hasta hace pocos años la mitad del petróleo, si no es que hasta la fecha la mitad del petróleo que importa a Estados Unidos lo importa de Venezuela. Entonces no es garantía. Yo pienso que es un riesgo que existe, que en un momento dado se lleve la economía, que se secuestre la economía y se lleve a los pinos, de nueva cuenta, como ocurrió en tiempos de Echeverría. No, ese es un riesgo real. Y eso no quita que en un momento dado se puedan empatar esa forma de manejar las cosas con los intereses de los organismos internacionales, es decir, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Sí, es un riesgo que existe. Lo curioso es que López Obrador lo ha dicho, es decir, se ha referido a la participación ciudadana con un desprecio extraordinario. Parece increíble, pero, por ejemplo, en el tema de la corrupción ha ofrecido impunidad a todo el que le quiera oír. En el último debate hasta Naya le ofreció impunidad, es decir, con un descaro se ha deslindado del tema de la corrupción como si no fuera, que a mí hasta me ha hecho dudar de que los mexicanos estemos realmente interesados en el tema de la corrupción, porque no es posible que alguien haga ese tipo de declaraciones y electoralmente no le pase nada. Bien, pues Luis Fernando Salazar Woolfolk, Daniel González, gracias por su presencia en esta mesa de análisis. Gracias. Nos vamos. Gracias, y nos vamos. Y si México le gana a Corea, pues a lo mejor nada más en la cancha de fútbol, porque nos están enviando una información muy interesante. ¿Sabe a cuánto asciende lo que Corea nos manda de su país? Bueno, 14,000 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto le mandamos nosotros? Nada más 3,000 millones de dólares. Por tamaño de economía, la más similar es Corea del Sur a la mexicana, por tamaño de población. Por tamaño de población. Pero también hay una diferencia diametral entre las cifras de Corea y México. Que se generó en los últimos 30 años con la visión económica. Exactamente. Bien, pues muchas gracias, señores. Pase usted un espléndido Ojalá. fin de semana. ¡Ánimo! Ojalá. Que ahí sí gane. Editorial de Noticieros Grem. Incertidumbre y preocupación frente al proceso electoral. A 8 días de las elecciones, lo que debería considerarse como una fiesta de la democracia
se ha convertido en el preludio de una jornada incierta y preocupante, derivado de la polarización social y política, de la violencia electoral que ha cobrado más de 120 víctimas desde que inició el proceso, de guerras sucias, insultos y agresiones que intercambian candidatos y militantes partidistas, de los ataques dirigidos desde el gobierno y el PRI contra Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, de las noticias falsas que proliferan en redes sociales generando mayor desinformación, en fin. La empresa Pop Group dio a conocer ayer la segunda encuesta nacional político-electoral del mes de junio, en la que a la pregunta ¿qué sentimiento le genera la próxima elección para presidente de México?, 56% respondió de preocupación y 9% de enojo. Solo 21% contestó de tranquilidad y 9% de esperanza. A la pregunta ¿la elección actual le ha generado problemas con su familia y amigos?, 53% respondió que sí los han criticado por sus preferencias electorales y 12% que sí se han afectado amistades y relaciones familiares, lo que nos habla del humor social que priva. Otro factor que genera inquietud entre el electorado es el bombardeo de opiniones, encuestas y análisis diametralmente opuestos entre sí, como los que dicen que ya es un hecho el triunfo de AMLO y los que aseguran que no es así, porque su derrota la va a determinar el voto de los indecisos, de los que no expresan su preferencia y de quienes aseguran que podrían cambiar su decisión al momento de votar, aunque de acuerdo con el portal sinembargo.com.mx, otros analistas coinciden en que ese porcentaje no impactará en forma definitiva el resultado final. La pregunta obligada es, ¿quién gana ante un escenario de insultos, agresiones e intolerancia? Usted tendrá su propia respuesta, pero convendría que en los días que restan de campaña, en lugar de que partidos y candidatos abonen al clima de violencia y descomposición social, insultando y denigrando al contrario, mejor se dedicaran a destacar las cualidades propias, a difundir sus propuestas y a defender su proyecto de nación, así como a advertir de las consecuencias para el país de tanta polarización, y se unieran en un llamado a la convergencia nacional a pesar de las divergencias partidistas. Se vale soñar. Definitivamente, amigo Radio Escucha, si en los actores políticos no cabe la prudencia y el sentido común porque sus conveniencias personales obnubilan sus convicciones sociales y no les importa poner de cabeza al país en aras de sus intereses, entonces seamos los ciudadanos que sí amamos a nuestra patria, quienes tomemos conciencia de que gane quien gane el 1 de julio, los mexicanos no debemos vernos como enemigos ni alimentar la discordia. Es un deber civil contribuir a la unidad nacional ante la incertidumbre y la preocupación imperantes frente al proceso electoral. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. El equipo de noticieros GREM lo espera de lunes a sábado en punto de las 7 de la mañana para Radio Pensar, Radio Analizar y Radio Reflexionar juntos. Contextos. Radio con sentido. Q 91.1 FM. La estación que te escucha. Transmitiendo el espíritu lagunero. 9:54. Temperatura 28 grados. Un programa dedicado al análisis de problemas legales. Una hora de orientación y asesoría jurídica para que resuelvas tus asuntos a toda ley. Este sábado te invitamos a debatir con el tema delitos electorales. Como invitado nos acompañará el licenciado Salvador Ovalle, vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE en Durango. Te esperamos. Porque todos necesitamos actuar apegados a nuestros derechos legales. A toda ley. A toda ley. Conducido por las abogadas Norma Ramírez y Erika Sotomayor. Sábados, 11 de la mañana, a través de Q 91.1 FM. La estación que te escucha. Q 91.1 FM. XHTC, transmitiendo con 25.000 watts de potencia en 91.1 de frecuencia modulada. Estamos ubicados en Acuña 276 Sur, segundo piso, Torreón, Coahuila, México. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. Transmitiendo el espíritu lagunero. Q, la estación que te escucha. GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes.
Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 23 de junio de 2018 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Este próximo 1 de julio, los mexicanos vamos a elegir 500 diputados y 128 senadores, no todos en voto directo, quienes conforman el Congreso Federal. Pero esta configuración, incluso este sistema bicameral, no siempre ha existido en este formato. Historia del Poder Legislativo Mexicano, ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados, licenciado Juan Antonio García Villa, historiador, escritor y político, miembro connotado del Partido Acción Nacional. Buenos días, qué gusto tener la oportunidad de conversar sobre estos temas tan interesantes, Luis. Gracias. Licenciado Adrián Puentes Adriano, activista social, analista de la historia y miembro destacado del Partido Morena. Muy buenos días, Luis. Buenos días, licenciado Juan Antonio. Estamos con mucho gusto en este programa. Vamos a tener como fondo musical Las ruinas de Atenas de Beethoven. Bien, la historia del poder legislativo en el mundo lo podemos encontrar rápidamente en Roma. Incluso si usted viaja por la ciudad de Roma va a encontrar muchos lugares donde encuentra las letras SPQR, que no son otro significado que el Senado y el pueblo unidos para beneficiar a Roma. Y bueno, ese primer Senado era una combinación curiosa entre poder ejecutivo y legislativo. Su función era emitir leyes, pero también era quien escogía a los gobernantes que venían a ser los cónsules, en un momento dado los dictadores en el sentido positivo de la palabra cuando entonces se usaba. Eso en Roma y después